A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, sus naves llegaron a la desembocadura del río Orinoco. Era la primera vez que Colón tocaba continente americano. Luego, sus barcos bordearon sus costas y tras conocer sus bellas ensenadas, le pareció que aquel lugar era parecido a Venecia. Entonces lo llamó Pequeña Venecia, Venezuela. El destino de estas tierras fue similar al resto: conquista, evangelización, resistencia de los indígenas frente a la invasión, pero al final, el imperio español logró imponerse. Con los años vino la colonia y el surgimiento de una nueva clase. Eran los criollos, americanos, pero hijos de españoles, que un día habrían de rebelarse frente al poder español. Y en esa lucha por la independencia, los nombres de Miranda, Bolívar y Sucre brillan con luz propia, para orgullo de Venezuela y de América. Finalmente, los acontecimientos se precipitaron y un 5 de julio de 1811, todos los congresistas menos uno declararon la independencia de Venezuela, según ellos, en nombre de Dios Todopoderoso. La voz de Venezuela recuerda el sueño de Bolívar, cuando en el himno nacional nos dice: La América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. La declaración de independencia de Venezuela fue un día como hoy, 5 de julio de 1811. Y hoy, los pueblos de América le cantan: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia notifica sentencia escrita en caso Las Torres. Quito implementa nuevas reglas para edificios de más de 20 pisos. En política internacional, el corazón de las tinieblas. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, afiliación para ser candidato. Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, una vida libre y una muerte digna. Noticias del día. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia notifica sentencia escrita en caso Las Torres. Este martes 4 de julio, la Fiscalía General del Estado fue notificada con la sentencia escrita del caso Las Torres. De acuerdo con el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, los hechos probados demuestran que 11 personas, incluido el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Por lo expuesto, las circunstancias nos permiten considerar que es legal y proporcional al grado de vulneración de los bienes jurídicos imponer a los procesados el máximo de la pena prevista para el delito, señala la sentencia. El fallo detalla que Pablo Celi, excontralor del Estado, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, son declarados culpables por el delito de delincuencia organizada como autores directos. Por ello, se le imponen 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad a cada uno. Natalia Cárdenas y Daniel Orellana, exfuncionarios de la empresa pública Petroecuador, deberán cumplir una pena privativa de libertad de 9 años. Participaron como colaboradores en la comisión del delito de delincuencia organizada. La sentencia también señala la culpabilidad de 6 personas más como colaboradores. Ellos recibieron condenas de 7 años de prisión, mientras que Marta B., por su colaboración eficaz, deberá cumplir 6 meses de prisión. El tribunal estuvo conformado por los magistrados nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. La sentencia fue dictada el viernes 10 de febrero de 2023 en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Quito implementa nuevas reglas para edificios de más de 20 pisos. La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio de Quito expidió una resolución que establece los nuevos parámetros que deben cumplir los edificios de más de 20 pisos. José Morales, titular de la entidad, dijo que el documento expide los parámetros y las condiciones que deben contener los estudios de mitigación de impactos de las edificaciones que superan los 20 pisos, que tienen retiros en todos sus frentes y que por varias razones no podrían aplicar el estándar que rige el retranqueo.
Se refiere a que los edificios que superan los 20 pisos, que se hacen más angostos desde el piso 12. Según Morales, la norma tiene dos objetivos: evitar la expansión desordenada y costosa de la ciudad e incentivar la construcción vertical. Además, se busca garantizar que dichas construcciones amplíen espacios de uso público en la planta baja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, agregó. La resolución también determina que las construcciones deben pagar la concesión onerosa de derechos y presentar un estudio de mitigación de impactos con un análisis de las condiciones que no permiten la aplicación del estándar de retranqueo. Quienes caminamos por la ciudad tenemos derecho a disfrutar de los espacios públicos, por eso es muy importante que una de las maneras de compensar a Quito sea con acceso a los espacios privados en planta baja, dijo Morales. Entrevista del día. En Radio Suceso 101.7 FM contamos con la presencia de Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Él habló sobre el trabajo investigativo para garantizar la seguridad ciudadana. Escuchemos esta entrevista exclusiva de Radio Sucesos. Este proceso de selección quizá es uno de los avances más importantes en cuanto al plan de seguridad en el plan de fortalecimiento de la Policía Nacional. ¿Por qué tomamos la decisión y que fue aceptada por el señor presidente de incorporar tantos policías? Primero, porque empezamos a tener un déficit de servidores policiales. El año pasado ya no crecimos, sino decrecimos el número de policías. 49.000, si no me equivoco. Éramos 52.000 cada año más o menos que se mantenía, pero el año pasado bajamos a 51.000, es decir, empezamos a tener menos policías cuando se necesita más servicio. Entonces, este plan que fue presentado al señor presidente ha aprobado la incorporación de 30.000 policías adicionales hasta el 2025, de los cuales ya se ha ejecutado algunos ingresos. El más importante fue el de 8.500 policías que ya se graduaron, dentro de ellos algunos especialistas, y posteriormente cerramos ese proceso y hay un ingreso ya de 2.500 policías aproximadamente que ya están en las escuelas en proceso de formación. Y una vez que ellos ingresan, inicia el nuevo proceso para 7.000 policías que ellos están dando las pruebas, inician ya la fase de postulación para ingresar, y ellos ingresarían cuando termine este grupo que está formándose, salen e ingresarían los otros para ya a su proceso de formación. Entonces, con eso garantizamos que que el próximo año podríamos tener aproximadamente 65.000 policías. ¿Y qué pasó con este hombre que ha sido capturado? Bueno, esto es también una alerta a todos los ciudadanos. Hay muchas personas que se toman el nombre, incluso yo tengo una denuncia presentada contra una persona que falsificó documentos y que hablaba en nombre del comandante general. Ella está siendo investigada por una fiscalía porque hay varias personas que se aprovechan de los ciudadanos, de la desesperación por obtener por ingresar a la institución. Y los casos más comunes, por ejemplo, gente que no tiene nada que ver en el proceso, que les oferta y les dice, mire, yo te hago ingresar si me pagas tanto dinero, y a la final terminan ellos por sus propios méritos, por sus propias pruebas, y se llenan de dinero estas personas, y a veces no saben que ni siquiera pueden influir en el proceso. ¿Qué ofrecen? ¿Cómo? Ellos les ofrecen ingresar, le dicen, mire, yo le ayudo a ingresar. Y a la final... ¿En dónde están ubicados? Son personas que buscan la forma de aproximarse a través de teléfono, están cerca de los sitios donde los aspirantes van a dejar sus carpetas. Hemos detectado algunos casos, hay algunos de investigación, pero lo más importante es que sepan que el ciudadano no puede caer en estas trampas, porque si se determina que alguno de ellos participó o ofreció dinero o quiso ingresar de modo fraudulento, definitivamente es separado y así consta en los requisitos. Y esto se puede comprobar en las pruebas de confianza, porque en las pruebas de confianza que se realiza para los casos que son seleccionados, hay una pregunta que dice, ¿usted pagó dinero para estar en lo que va el proceso? Si dice que sí, inmediatamente queda fuera. Entonces, lo mejor es que se preparen, que den unas buenas pruebas, que tengan tranquilidad en el momento de dar las pruebas. Ya están en esto, hay una alta demanda de... Sí, yo creo que este ingreso a la institución les permite muchas cosas. Primero, nos permite a jóvenes que quizá no tenían una expectativa profesional permanente, darles ya esa oportunidad de tener una carrera. Imagínense que tenemos profesionales con títulos de tercer nivel, de cuarto nivel,
que estaban ganando el sueldo básico. Entonces ellos miran en la policía una opción y esto nos ha permitido tener elemento profesional de primer nivel que se ha incorporado a la policía. Y lo otro es la estabilidad. En las empresas están por contratos temporales, están por un tiempo y a diferencia de la policía que cuando ingresan tienen una carrera donde si cumplen bien, si tienen un buen comportamiento, pueden terminar y jubilarse dentro de la policía. Cierro el tema con esto. ¿Cuántos policías entonces hay en este momento en el país y cuántos terminará el actual gobierno, el año, digamos? Bueno, terminaríamos tenemos aproximadamente 59,000 policías, más 2,600 que se están formando, que se graduarían en marzo. Que creo que terminaríamos aproximadamente los 71,000 policías. Todos tienen dotación, todos tienen... Bueno, aquí tuvimos que debimos tomar algunas decisiones y creo que el proceso más rápido ha sido el proceso de reclutamiento y formación de los servidores policiales en un proceso de 6 meses en el cual nos enfocamos exclusivamente en la parte operativa y quitamos algunas materias que son complementos que las van a seguir estudiando después, ya una vez que estén graduados, pero la parte operativa, el procedimiento, el cacheo, el registro, la detención de vehículos, los procedimientos operativos, ellos están sumamente claros. Ellos están en un proceso de inducción en este momento. En ese proceso de inducción están conociendo el territorio, están conociendo algunos procedimientos locales, las relaciones con autoridades, con conocimiento del territorio, y algunos ya están saliendo al servicio, están acompañados por un clase antiguo, sobre todo en los sitios más críticos. Y estamos, ya el ministerio está trabajando en algunos temas de dotación, tenemos ya la munición, ese plan de entrenamiento también está en marcha con 78 instructores de tiro, con 33 sedes para entrenamiento, donde ahí van a tener una capacidad de manejar un arma de fuego y poderla usar. Hemos tomado algunas medidas, por ejemplo, algunas armas que teníamos que estaban sobrando, las distribuimos para que en algunos lugares el arma sea relevada, es decir, sale al servicio, regresa, entrega el arma, toma el segundo turno y así sucesivamente hasta que llegue el armamento individualizado para cada policía. También en Radio Sucesos estuvo Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para conversar sobre el decreto ley para mejorar las condiciones de financiación de deudas por créditos educativos en el país. Vamos a escuchar estas opiniones. Si efectivamente se toma la decisión de tomar como prioridad pues este tema de los créditos educativos, de las coactivas en créditos educativos, porque es una problemática social. Recordemos que la educación superior gratuita es un derecho y no hacía mucho sentido que se dé un crédito para cumplir ese derecho. Y en esa línea, pues, miles de personas que sumando incluso a sus familias, porque fueron muchos garantes, suman aproximadamente 60,000 ecuatorianos que buscando una opción, pues encontraron uno de los mayores tormentos de sus vidas. En esa línea, pues, nosotros nos acercamos desde que inició este gobierno en 2 ocasiones, presentando 2 proyectos de reforma, las distintas leyes que cobijan este sistema de los créditos educativos y sus correspondientes cobros. No tuvimos respuesta, no se dio oídos y buscamos soluciones que puedan un poco apalear esta situación como brigadas, acompañando a las personas, haciendo reformas en normativas secundarias. Sin embargo, la problemática continuaba y personas que estaban, madres de familia, en las reuniones que manteníamos con ellos en situación de coactiva que no les permitía pagar sus deudas. Lo que ellos dicen es: quiero pagar mi deuda, pero deme unas condiciones que sean regulares. No me pida para refinanciar mi deuda una casa porque estoy en situación de pobreza y efectivamente no tengo casa. Y hay gente que no podía porque el sistema no le permitía. Había gente que estaba por centavos en el buró de crédito. Es decir, complicada su vida, no solo económica, sino académica, porque no podían seguir estudiando por centavos. Exactamente, y sin poder insertarse en el campo laboral, porque recordemos que si estás en situación de coactiva en el sector público, por ejemplo, no te pueden contratar, no puedes acceder a ningún tipo de beneficios en tema de acercamiento a los bancos, tus cuentas congeladas, y en esa línea pues estaban atados de pies y manos y evidentemente sí, sentían que, claro está, pues en Cenecit se les hacía esta
teníamos que cobrarles de esta manera, recargarles, ponerles multas, poner más intereses, porque eso lo establecen las actuales leyes, unas leyes que en primer lugar lo que debieron hacer es, por ejemplo, identificar el riesgo crediticio de las personas, entregar esos $1.000 millones, no en créditos educativos, sino insertarlo en el sistema de educación superior como lo hicimos nosotros, entregar becas y ayudas económicas. Ahora con esta reforma que planteamos, con este decreto ley que esperemos la Corte Constitucional le dé prioridad, pues sacamos a las personas del sistema del buró de crédito para que puedan pues reinsertarse laboralmente, un periodo de gracia para las personas que están en esta situación, para que puedan pues conseguir su trabajo, puedan tener las opciones para pagar su deuda, remisión total de intereses, multas y recargos, condonación de deudas, no solo para personas en coactiva, sino también para todas las personas que tuvieron un crédito, que tengan discapacidad, y no solo ellos, sino su cónyuge, sus hijos y sus familiares directos. ¿Cuál es el numérico? Te hablaba de 60,000 más o menos. ¿Cuál es el monto y cuáles son las condiciones de los diversos grupos? Bueno, son 6,000 personas en este momento que se encuentran en situación de coactiva. 6,000, perdón, sí. Son 6,000 personas. Tengo un cero de gana. Ya, perdón. Pero sí son 12,000 personas que todavía se encuentran dentro de la cartera por cobrar de estos créditos educativos, que con sus familias, como yo le mencionaba, fueron garantes. Sí, estás correcto, que el número final, directo o indirectamente, son 60,000 ecuatorianos que se encuentran en esta situación. ¿Y cuál es el monto total de estas deudas? El monto total de las personas en situación de coactivas es de $65 millones. Nosotros con esta reforma aproximadamente vamos a solucionar necesitamos $20 millones en cuanto a, recordemos que además de esta cartera es vencida y en el ámbito bancario, y aquí me permito hacer un entre paréntesis, no tiene sentido que CENESID esté hablando de estos temas, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Estos créditos resultan ser ya una cartera incobrable. Entonces, el riesgo y el valor económico no es tan simbólico como solucionar la problemática Esto estaba social. en el Banco del Pacífico, ¿verdad? La mayoría está en el Banco del Pacífico. Sí, cuando se extingue se transfirió todo al Banco del Pacífico. Exactamente. Ya pero cuando la cartera vence, vuelve a CENESID. Cuando ya la cartera vence y tiene que pasar a coactiva, vuelve a CENESID para que nosotros sigamos con el proceso coactivo. Por la ley, por lo que establece la ley. El experto en seguridad Fidel Araujo habló sobre la seguridad ciudadana que marca la campaña electoral en el Ecuador. Esto fue parte de una entrevista que concedió a Radio Sucesos y que vamos a disfrutar en este momento. Realmente las propuestas que hacen los candidatos están compuestas de varios factores que realmente podrían ejecutarlos. Eso es lo que queremos los ciudadanos, y está bien el esfuerzo que hacen por llevar adelante estas propuestas. Sabemos que estamos en una elección de excepción. Es un momento histórico del país porque nunca lo hemos vivido. Ya tenemos casi 50 años del retorno a la democracia desde el año 79, y hemos visto una evolución positiva en muchos aspectos, pero tenemos lastimosamente un escenario político desde hace casi 16 años que realmente dio un giro al direccionamiento que debe tener un Estado. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la constitución hiperpresidencialista llevó a que los ecuatorianos solo regresemos a ver al Ejecutivo, que es obvio, pero el Ejecutivo debe responder a otro poder que es el primer poder del Estado, que es el Legislativo, y el Legislativo estructura leyes de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, y ese divorcio de estos últimos, vamos a decir 8 años, casi 6 años, entre ejecutivo y legislativo, han colocado a la nación en una situación de inseguridad extrema. Entonces, por más que el ejecutivo
cualquiera que llegue de los presidentes con estas propuestas, si no hay una sincera vinculación, más allá de sus diferencias ideológicas, de sus diferencias de conductas, de actitud y hasta de gestión de gobierno, si es que no hay esa unidad, vamos a tener este escenario que es muy triste en el Ecuador, de crimen permanente. Es un desangre lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y es la indiferencia y son las posiciones, unas posiciones irreconciliables entre los políticos, una arrogancia absoluta de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que seremos, y el resto, si es que hace una propuesta, no vale porque tiene ya un prejuicio, un preconcepto, y en ese escenario de bronca entre políticos vemos el crecimiento inmenso que tiene la delincuencia organizada, el narcocrimen, el narcoterrorismo, y ahí, claro, hay muchos que ven la solución con que debemos llevar adelante un proceso social, un proceso de educación, pero hay muchos que realmente caen en el vacío con estas propuestas porque tuvieron la oportunidad, siendo dirigentes de organizaciones sociales. Después van a ejercer el poder porque el mandato popular en algún momento les dio una autoridad a través de la democracia. Y todo esto, los ecuatorianos nos damos cuenta que no fueron capaces de hacerlo. Entonces, el escenario que vivimos ahora y la necesidad para superar la inseguridad tiene que ser de una acción enfocada y puntual sobre estas organizaciones narcocriminales, estas organizaciones que están destruyendo a la familia ecuatoriana. Y entonces hay una supremacía de acciones puntuales desde la reforma a la Constitución y las reformas a las leyes. Ya existen algunas, pero no son suficientes para que el presidente que venga pueda tener una herramienta importantísima para devolver la paz a los ecuatorianos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. El corazón de las tinieblas. En el último año del siglo XIX se publica una durísima crítica contra el colonialismo y el imperialismo europeo. La novela, que además es una de las primeras novelas modernas, se desarrolla en África, en el expoliado Congo, pero podía haberse producido en cualquiera de los muchos enclaves coloniales del mundo, o incluso, como hace Vargas Llosa en su Sueño del Celta, en supuestas repúblicas en las que nunca dejó de aplicarse a lo interno una insidiosa forma de colonialismo. Vargas hace notar las similitudes de una u otra en África o en Sudamérica en torno a la explotación del caucho y de quienes en ella intervenían. En la novela del título de este comentario, Joseph Conrad se centra en la narración del horror en la explotación del tráfico de marfil, que es el pretexto para la obra, como podía haber sido el de diamantes, el oro o cualquiera de los bienes codiciados por las metrópolis. En la obra destaca una figura, un omnipresente y siniestro personaje, que es quien a manera del titiritero mueve los hilos del tráfico desde una región río Congo arriba, sobre la que ha logrado establecer un dominio absoluto sobre la población nativa, despiadadamente explotada y abusada, que a pesar de sufrir semejante trato, idolatra a su verdugo al que venera como su salvador. El corazón de esas tinieblas que Conrad describe
Es tanto el de la abyección a que puede llegar el siervo, como la oscuridad de la opresión que en la narrativa son una simbiosis degradante en la que los supuestos valores del imperialista se revelan como una entelequia imaginaria que pretende justificar el abuso y la brutalidad. Ciertamente, en su momento, la obra fue un verdadero shock en una Europa que había terminado por retasearse África entre los estados europeos que de antiguo o nuevo cuño mantendrían colonias en el continente como Gran Bretaña, Portugal, Francia o Países Bajos. El furor colonialista llegaría al siglo XX con las recién creadas Alemania e Italia, que participarían también en la llamada rebatiña africana. La novela de Conrad puso el foco en el agujero negro, en la profunda maldad que corrompe y contamina a causa de las ilimitadas ambiciones que aupan las peores medidas para alcanzarlas. A 124 años de la publicación, constatamos que ese corazón de las tinieblas continúa hoy latiendo, pero en otras latitudes, mostrando que ese espíritu malvado del imperialismo no ha cambiado, sigue vigente y en acción. Ese personaje siniestro que Conrad crea, el que impone sus métodos y degrada de tal forma a quienes convierte en sus fieles esclavos, ese habitante del centro de la telaraña del horror, se ha trasladado al Kremlin, desde donde su furor imperialista borra cualquier límite para alcanzar sus ambiciones. Su discurso sobre la defensa de la civilización eslava revela la distancia sideral que separa tal concepto de la brutal realidad de su aplicación y muestra a la vez la degradación de sus seguidores en un país donde se ha suprimido por decreto la posibilidad de pensar, mucho menos la de disentir. Desde este moderno corazón de las tinieblas salen las órdenes que lanzan contra los antes declarados hermanos, los misiles y las bombas que destruyen las escuelas, los hospitales y las viviendas, pero sobre todo las vidas de niños, de madres, de abuelos, en fin, de todos quienes tienen la desgracia de estar cerca de donde sus armas de precisión, como cínicamente las llaman sus adláteres, explotan y matan indiscriminadamente. Esto fue lo que aconteció la semana pasada en la ciudad de Kramatorsk, en Ucrania, cuando un misil precisamente guiado impactó en un popular restaurante que para la delirante propaganda rusa se convirtió en un centro de mando del ejército ucraniano. Seguramente, las dos adolescentes ucranianas asesinadas habrán sido capitanas encubiertas, y Héctor Abad, por lo menos coronel. ¿Qué habrá sido la escritora ucraniana Victoria Amelina, que tras ser impactada por alguna esquirla del tan preciso misil ruso, con el cráneo destrozado, no pudo ser salvada y falleció luego en el hospital? ¿Qué habrán sido los demás muertos y heridos? Seguramente oficiales que trataban de descifrar, ocultos sobre las pizzas, los mapas de las posiciones rusas. Héctor es el autor de un emotivo y estupendo libro, El olvido que seremos, donde cuenta su particular tiniebla, la muerte de su padre, a manos de otros fanáticos, y el encuentro en el bolsillo de su camisa, manchado con su sangre, un precioso y preciso poema de Borges. Ya somos el olvido que seremos. En sus declaraciones no se explica cómo él y sus compañeros colombianos sobrevivieron al ataque y se compromete a escribir para tratar de entenderse a sí mismo y para hacer un adecuado homenaje a Victoria Amelina y denunciar este crimen de guerra. Que ella no se convierta en ese olvido que seremos, que sobrevive en la memoria
de sus escritos y sus acciones por su tierra y por su gente, y que sea iluminado ese corazón de las tinieblas para que quede expuesto y a la vista de todos por lo que es y significa, para que el titiritero y sus muñecos sean vistos con claridad y se comprenda cómo funciona un modelo que se basa en las traiciones, la opacidad, el cinismo y la perpetua desconfianza en los otros. Para quienes viven bajo la pesadilla del veneno, de la puñalada por la espalda, justo la que Putin atribuyó a su chef hace pocos días, ¿cuánta importancia puede tener la muerte de unos civiles cuando están habituados a enviar a la muerte en oleadas a sus propios ciudadanos? Que hayan muerto las 2 niñas, para varios de los fanáticos del régimen, será motivo de alegría, de un acto de justicia, como en el caso del director de noticias del canal de Putin, que incitaba a ahogar a los niños ucranianos en el río, o mejor aún, quemarlos en sus chozas, en su textual declaración en la televisión pública. Ahí está, a la vista de todo el mundo, el actual corazón de las tinieblas, en el que, como si se tratara de un partido de fútbol, el expresidente ruso Medvedev, que se ha vuelto más radical incluso que su amo, habla de un uso no solo posible, sino hasta probable de armas atómicas masivamente. Ese es el entorno del titiritero, ese y el de los ideólogos de la superioridad eslava, última defensora del cristianismo y la civilización. Ante estas penumbras, aun cuando sea solo por estas palabras, me uno a esa campaña de Héctor, aguanta Ucrania, para apoyar a un país y a un pueblo que por larga experiencia sabe del abismo de oscuridad al que se enfrenta. Aguanta Ucrania. Muchas gracias. Editorial. Afiliación para ser candidato. Rafael Ollarte, El Expreso. En este precipitado proceso electoral observamos, una vez más, candidatos que ninguna relación tienen con la organización política que los presenta, retomando la idea de partidos de alquiler. Por ello, se propone que las postulaciones se reserven a los afiliados sin que quepa esta clase de auspicio, olvidando nuestra historia constitucional. La Constitución de 1945 fue la primera en tratar sobre los partidos políticos y la de 1967 fue la inicial para establecer que solo los partidos podían presentar candidatos a las elecciones pluripersonales, monopolio que se extiende a todas las candidaturas en la Constitución 1978-79 con un agravante. Los postulantes debían ser afiliados al partido, eliminando la posibilidad de auspiciar candidaturas. En 1986 se plebiscitó la idea de volver a permitir la candidatura de ciudadanos independientes a través del auspicio, triunfando el no. Sobre lo mismo, en 1994 ganó el sí, aunque la norma posibilitó las postulaciones por fuera de los partidos en listas independientes con el solo requisito de firmas de respaldo, lo que se confirmó en la Constitución de 1998, mientras que en la de 2008 se queda en el intermedio. Solo partidos y movimientos presentan candidaturas, pero los postulantes pueden ser afiliados o auspiciados. La afiliación no asegura mucho, basta cumplir un trámite formal para hacerlo y así ser candidato. Si el partido no lo presenta, se puede crear uno, como lo hizo Sixto Durán Ballén en 1992 con la efímera Unidad Republicana, que solo participó en esa elección. De las listas de independientes con firmas de respaldo, el modo alegre como se crean los movimientos políticos, no hay distancia y poca respecto de los partidos electoreros. Bastan lindos colores, alguna palabra tan atractiva como vacía encontrada en el diccionario. Como se ve, seguimos dando vueltas en redondo, yendo y volviendo, sin consolidar ningún sistema. Al menos mientras no se reconstruya un verdadero régimen de partidos políticos, se debería condicionar que las candidaturas nacionales, presidenciables y legislativas solo puedan ser presentadas por organizaciones nacionales,
pues en estas instituciones no se promueven ni debaten intereses locales, lo que corresponde a entes seccionales, provinciales, municipales y parroquiales, generando una mayor atomización y el surgimiento de bancadas de independientes. Rafael Ollarte, El Expreso. Carlos Alberto Montaner Suris, La Habana, 3 de abril de 1943, Madrid, 30 de junio de 2023. Fue un periodista, escritor y político cubano que poseía además la nacionalidad española y la estadounidense. Carlos Alberto Montaner, una vida libre y una muerte digna. Carlos Alberto Montaner, El Independiente. Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Vivir es un derecho, no una obligación, dijo Ramón Sampedro, un español que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la playa. Su vida, su lucha porque se le permitiera acceder al suicidio asistido y su muerte fueron interpretadas en el cine por Javier Bardem en el filme Mar Adentro. «Don Carlos, ¿regresa a vivir a España?», me preguntó un vecino extrañado de la avenida Brickell, donde vivía en Miami. «No, me voy a morir a España», le respondí amablemente con una sonrisa y seguí mi camino. Al fin y al cabo, viví 40 años en Madrid. Mi intención era residir nuevamente en mi apartamento frente al Parque del Retiro. Tengo la nacionalidad española y creo firmemente en la eutanasia y en la muerte asistida, como, afortunadamente, piensa más del 70% de los españoles. Este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicios de 2022 y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. En ese momento, antes de que se me informara de un diagnóstico más severo, llegué a la conclusión de que no permitiría que el Parkinson que padecía desde hacía unos años me arrebatara más facultades. Para entonces ya me había quitado la capacidad de improvisar oralmente, pero no la de escribir. Parece que el cerebro aloja las dos facultades en diferentes sitios. En cualquier caso, todo iría empeorando. En marzo de 2021, el Congreso de los Diputados españoles aprobó la ley de la eutanasia por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Es uno de los países que la tienen. En Estados Unidos hay suicidio asistido, pero solo en 10 estados de la Unión y en el Distrito de Columbia. Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal y Canadá han legislado sobre la eutanasia y la muerte asistida. Es poco. Son casi 200 las naciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas. El 3 de abril del 22 había cumplido 79 años en Miami. Fue la edad en que murió mi padre del corazón el 7 de marzo de 1992. Mi madre murió a los 83 años de una operación sin importancia, menos para ella, claro, en el año 2000. Según la admirada neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina en 1986, los hijos, grosso modo, deben sacar la cuenta de lo que esperan vivir promediando la edad de la muerte de los dos padres, pero agregándoles un 10% producto de los adelantos médicos. A mí me salían 88 años, es demasiado. Creo que iniciar el octavo inning, como dice mi amigo Jorge Sonville, es más que suficiente. Es toda una provocación. Mi hermano menor, Robert Alex, un brillante médico con quien discutí la fórmula de Levi-Montalcini, era un escéptico de esta hipótesis. Alegaba con buenas razones que esos promedios no servían de mucho. Él, mi hermano menor, murió a los 69 años en medio de la epidemia del COVID-19. Su deceso ocurrió el 1 de agosto del 2020, entonces no existía la vacuna. Yo le llevaba casi 8 años, pero mi hermano mayor, nacido en octubre de 1940, Ernesto, aún está vivo. De los tres es el más resistente a las adversidades de la vida. El propósito de este artículo es estimular el debate sobre la eutanasia. Mi posición es apoyarla siempre que sea una elección voluntaria. De la misma manera que se donan órganos en vida, creo que bastaría consignarlo por escrito o designar a una persona para que tome las decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esa responsabilidad. Así fue como, al llegar a Madrid en octubre del año pasado, entregué en la Sanidad Pública el documento en el que se establecen los cuidados y tratamientos de salud en situaciones extremas.
Gracias al asesoramiento desde el principio de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, he podido, con el respaldo incondicional de mis seres queridos, superar todos los pasos burocráticos que exige una ley garantista. De ese modo comencé el proceso legal que ha culminado en la aprobación de la prestación de ayuda para morir en mi caso, ya que de acuerdo con lo que establece la ley, cumplo todos los requisitos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Hasta el final del camino cuento con la asistencia de profesionales de la sanidad pública. Por si fuera poco, una resonancia magnética realizada en el Hospital Gregorio Marañón concluyó que en realidad padezco parálisis supranuclear progresiva, un Parkinson muy atípico y más agresivo. Eso explica mi acelerada falta de movimiento ocular, impidiéndome leer y escribir, además de las crecientes limitaciones para expresarme verbalmente. Mi vida diaria, en que la lectura, la escritura y la expresión oral han sido mis señas de identidad, se borran de un día para otro. Desde hace mucho mi cuerpo tampoco me acompaña. He vivido en un país, España, por 40 años, en el extremo occidental de Europa, del que se decía injustamente que los españoles solo entendían a frustazos. Y no era verdad. La democracia y la libertad están al alcance de cualquier pueblo que se lo proponga. He regresado en el ocaso de mi vida. Aquí he cumplido 80 años, el último de mi existencia gracias a la ley de eutanasia. Si quiero una mayor libertad que la de elegir el momento de la partida, cumplo mi deseo de morir en Madrid, la ciudad que amo y en la que he compartido tanto junto a Linda, mi adorada mujer, en las duras y en las maduras. Lo hago gozando todavía de la capacidad de expresar mi voluntad, de ejercer mi derecho a finalizar mi vida de forma libre y digna, de acuerdo a mis creencias. No le doy más la lata, querido lector. Adiós. Carlos Alberto Montaner, El Independiente. Noticias internacionales. Bolivia en camino a la industrialización del litio de la mano de Rusia y China. Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, las más grandes salmueras del mundo, las cuales planea industrializar en alianzas con empresas de Rusia y China. La meta es exportar unas 100.000 toneladas anuales en 2025 con la tecnología experimental de extracción directa. Algunos expertos cuestionan temas como la soberanía, el tiempo, la patente y el impacto ambiental, entre otros aspectos. Estos aún no tienen un diseño final, ni lo que fue la primera iniciativa firmada con los chinos y ahora lo que va a ser el tema de los rusos, cuál es el procedimiento técnico que se va a dar, ¿no? Pero mientras tanto estos plazos siguen corriendo y esto evidentemente va a repercutir donde había observaciones sobre el tema de lodos, los pasivos ambientales y el excesivo consumo de agua. Luego de una década de inversiones y conflictos por el tema de regalías en las regiones donde se encuentran los salares, el gobierno del presidente Luis Arce apuesta por el denominado oro blanco para la sustitución de la industria del gas, que ha mantenido la economía boliviana en los últimos años. Todos quienes producimos litio estamos contra el tiempo en esta tarea de industrializar, en esta tarea de explotar este recurso natural. Uranium One Group de Rusia y City One de China invertirán $1.500 millones en los próximos años y se suman al consorcio chino CBC seleccionado anteriormente. Ahí están los convenios, documentos importantes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Que se va a realizar. Rusia conmina a los técnicos de la central nuclear de Zaporizhia a abandonar la central nuclear. Rusia reduce su presencia en la central nuclear de Zaporizhia. Al parecer, varios representantes de la Agencia Estatal Rusa de Energía Nuclear, Rosatom, ya se han marchado. A los empleados ucranianos que se quedaron en la central y fueron obligados a firmar contratos con Rosatom, les indicaron que evacuaran antes de este miércoles, preferiblemente a Crimea. En su último discurso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de planear lo que definió como provocaciones peligrosas en la central controlada por Moscú. Aseguró que Rusia ha instalado explosivos para sabotear la instalación nuclear. En la ciudad de Zaporizhia, las autoridades organizan sesiones de formación para instruir a la población sobre qué hacer en caso de catástrofe nuclear.
Cómo preparar un equipo de emergencia o hacerse con una máscara improvisada son algunos de los pasos que siguen para intentar organizar una salida segura en caso de accidente. Pero ¿hasta qué punto están preocupados los vecinos y qué piensan de los preparativos? Переживаємо, звісно, що переживаємо, тому що в нас і діти тут з нами, онуки тут з нами. Я думаю, к этому никак не приготовишься. Единственное, быть в курсе и вовремя, зная направление ветра, уехать в другую сторону. И, да, я считаю, что для моей семьи это загроза. Насколько серьезно, не знаю. Но в любом случае это загроза. Чернобыль я помню. Mientras tanto, el ejército de Ucrania ha difundido estas imágenes de sus tropas utilizando un lanzador múltiple de cohetes Grad. Ucrania afirma que está ganando terreno en condiciones muy difíciles. Sus aliados occidentales no han verificado avances significativos, sino una situación de estancamiento. Estados Unidos de luto en el día de su independencia por tiroteos. Al menos 10 personas muertas y 38 heridas han sido el resultado de 3 tiroteos registrados durante el puente del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Baltimore, Filadelfia y Fort Worth han sido las ciudades afectadas. Tuvimos un tiroteo. Al parecer hubo múltiples víctimas que recibieron disparos. El presidente Joe Biden hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo. Nuestra nación ha sufrido una vez más una ola de tiroteos trágicos y sin sentido en comunidades de todo Estados Unidos. El mandatario hace nuevamente un llamado al control de armas, pues el 4 de julio en los últimos años ha sido una fecha en la que la violencia armada ha tomado protagonismo. Está en nuestro poder prohibir una vez más las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, exigir el almacenamiento seguro de las armas, poner fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y promulgar verificaciones de antecedentes universales. Posición que, aunque rechazada especialmente en estados republicanos con pocas regulaciones al respecto, es apoyada por muchos residentes en el país. Que la arma acarrea más violencia, se derrama más sangre. La gente ya usa más armas y todo eso, pero años atrás no era tanto así, pero claro, sí se pone uno un poco ansioso, pero pues de todas formas vamos a ir al lago a pasear. Siendo el Día de la Independencia una fecha de celebración, miles de eventos en el país tienen lugar, entre desfiles y juegos pirotécnicos, a lo que muchos como norma asisten sin bajar la guardia ante cualquier eventualidad. La organización Gun Violence ha destacado que el calor del verano, el alcohol o uso de otras sustancias tienden a estar presentes en varios de los hechos, por lo que cifras muestran incremento hacia estas fechas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. En Francia, la atención de la calle se traslada a los tribunales. La atención en las calles de Francia se traslada a los tribunales. Este martes el de Justicia de Lyon ha tenido que interrumpir las audiencias por vía rápida de los supuestos involucrados en los disturbios después de que 30 activistas de ultraizquierda intentaran evitar el arresto de un hombre con una camiseta con una inscripción contra la policía. Una acción que tendrá consecuencias. Ça impacte fortement les possibilités qui sont offertes pour que chaque détenu puisse accomplir tout projet de sortie. Donc voilà, ça reste des conditions très difficiles et malheureusement, plus on place en détention des personnes, plus la maison d'arrêt est en surpopulation. Donc c'est compliqué. Este tipo de audiencias han comenzado este lunes en 2 salas del tribunal para los detenidos durante las protestas violentas desatadas tras la muerte de un joven por disparos policiales. Tras el incidente, las sesiones se paralizaron durante casi 1 hora. Al reanudarse, solo se ha permitido el acceso a abogados involucrados y expertos. Telesucesos Sports.
Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.